Hola amigos, ¿qué tal? Dios los bendiga. Es un gusto para mí el poder tenerlos en este canal, bienvenidos. Recuerda que estamos viendo las dimensiones del ser. Allí en el anterior video pudimos ver que Dios quiere que tengamos sanidad en todas las áreas, todas las dimensiones del ser humano. Por eso esa carta de amor tan linda como la Biblia. Y entonces vamos a entrar a ver área por área. En el video de hoy vamos a ver la primera dimensión del ser humano, que es el área espiritual. Bueno, de manera general, el espíritu es la dimensión con la cual nos comunicamos o nos relacionamos con Dios. Dios es espíritu. Dijo Jesús que los que lo adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, Dios es espíritu, por eso no lo podemos ver, pero se puede percibir. Entonces, con la dimensión espiritual lo percibimos. En el espíritu hay intuición, comunión y conciencia. En el alma, para verlo de una forma más adelante lo veremos más profundamente, en el alma hay el área o la dimensión que nos lleva o nos ayuda a relacionarnos con los demás seres humanos, a relacionarnos, a crear amistad y todo lo demás, a relacionarnos con los demás. Y el cuerpo es el área física con la cual nos relacionamos con el entorno. Entonces hoy vamos a ver en este video el área espiritual un poco más adentro. Entonces, bueno, aquí hay algunos pasajes en los cuales se describe mayormente, digamos como versículos bandera sobre esa área. Entonces, en cuanto al espíritu, bueno, el espíritu está compuesto por tres facultades, que son intuición, comunión y conciencia. Obviamente todo es basado en la Biblia. La intuición es la facultad del espíritu que le permite al hombre percibir las manifestaciones de Dios. Entonces, el espíritu es lo que nos permite percibir a Dios, obviamente no de manera física, sino de manera espiritual. A Dios se lo percibe con el espíritu, no con el alma, sino con el espíritu. Entonces, primero hay que percibirlo. Primera de Corintios 2:14 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, se han de discernir, es decir, se han de percibir espiritualmente. Entonces, aquí nos dice, más adelante veremos que hay tres tipos de personas según el apóstol Pablo en Corintios. Alguien natural, el hombre natural es aquel que está muerto espiritualmente, que no ha recibido a Cristo en su corazón. El hombre natural dice que no percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque como está muerta esta dimensión, entonces las cosas de aquellas personas que sí están vivas espiritualmente le van a parecer locura, dice aquí. No las pueden tener y le parecen locura. Por eso aquellas personas que están muertas espiritualmente van a llamar loco aquella persona que sí percibe las cosas espirituales y no las puede entender, dice, porque hay que nacer espiritualmente. También hay otra facultad del área espiritual, que es la comunión. La comunión es la función del espíritu que le permite al hombre tener intimidad con Dios. Juan 4:24 dice sobre cuando Jesús se encontró con la samaritana. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran es en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La comunión es la función que le permite al hombre relacionarse pero con Dios. Entonces la intuición permite saber que hay un Dios, entender, tener la claridad, la seguridad. La comunión es para relacionarse con Dios. ¿Cómo? Uno se relaciona con alguien hablando y escuchando. Entonces, con la oración y la Biblia, que se vuelve una verdad. Por ejemplo, la persona empieza a entender la Biblia y empieza a poder hablar y escuchar a Dios,
con la intuición, la comunión y la conciencia. Bueno, y la conciencia es la facultad que advierte de los actos que son contrarios a la justicia de Dios. La medida absoluta es la Biblia. Es decir, la conciencia, así como Pepe Grillo de Pinocho le dice a una persona, ¿estás haciendo lo correcto o lo incorrecto? Entonces la conciencia, cuando está desajustada, le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, como dice por allá en Isaías 5:20. Pero aquí dice que la conciencia debe estar sujeta a los parámetros de Dios, es decir, en este caso, bueno, Hechos 24:16 dice lo siguiente. Hechos 24:16 dice: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, la conciencia debe estar sujeta a Dios. Por ejemplo, cuando la conciencia está desajustada o se daña, entonces se le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. La dimensión espiritual también tiene 3 necesidades. La primera es recibir vida. Entonces, las funciones son intuición, comunión y conciencia, que son las que ya vimos ahorita. Las necesidades son vida, amor y ajustar la conciencia. Entonces, para recibir vida, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, que somos pecadores y que se nos perdonó por su muerte, recibimos a Cristo y nacemos espiritualmente, lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 6. Entonces, Juan 3, versículo 3 y versículo 6 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, primero hay que nacer, para nacer espiritualmente hay que recibir a Cristo. Entonces se activan estas funciones o estas facultades, estos factores. Primero recibir vida, pues obviamente, para que Dios nos restaure todas las áreas. Luego recibir el impacto del sobrenatural amor de Dios. 1 Juan 4 dice que Dios es amor y es un Dios bueno. Jeremías 31:3, que nos ama con un amor incondicional, básicamente. Pero el amor es la fuerza que empieza a controlar nuestra vida. Este amor incondicional genera autoestima y autorrespeto, pues entendemos que le pertenecemos a Dios. Entonces vamos a empezar a percibir que Dios nos ama. Entonces la persona ya deja de mendigarle amor a los demás, como lo hacía por ejemplo la samaritana, como lo hacía Lea, la esposa de Jacob, o muchas personas, incluso lo hicimos en algún momento, pero Dios satisface la necesidad de amor. Y ajustar la conciencia a los parámetros de Dios. Una buena conciencia trae libertad y seguridad, liberando dentro de nosotros el amor y la fe como un estilo de vida. Entonces, en 1 Timoteo 1:5 se habla de una buena conciencia, o sea que hay buena conciencia y mala conciencia. Mala conciencia es cuando la persona dice bueno o malo, algo diferente a lo que Dios dice en su palabra. Una conciencia buena es una conciencia que está ajustada a lo que Dios llama bueno, le dice bueno, y a lo que Dios en la Biblia llama malo, le llama malo. Y seguimos, amigos, con las dificultades de la dimensión espiritual. Ya vimos las funciones y las necesidades, ahora faltan las dificultades. Entonces, algunos problemas que puede haber en esta área son racionalización y mente confusa, es decir, vida con base en esquemas mentales. Tratamos de enderezar con justificaciones nuestros torcidos valores o juicios, es decir, la persona justifica su mal estilo de vida, justifica sus malas decisiones, justifica de por qué vive en una forma diferente a la que Dios quiere, justifica de por qué se hace mal a sí mismo y a los demás. Hay otra área que es neurosis espiritual, otra dificultad, que es la vida de relación con Dios con base a las emociones, es decir, busca sentir en lugar de creer, es decir, intenta, como vamos a verlo después, las emociones van en el área psicológica. La neurosis espiritual está la neurosis, ya vimos racionalización, la neurosis espiritual es que busca vivir la vida espiritual
buscando como cosas místicas, fanáticas, emocionales, más que espirituales. Que el espíritu, donde está el espíritu, hay libertad, dice la Biblia. Pero la neurosis, cuando la persona busca tener relación con Dios con base en las emociones. Entonces, por ejemplo, si ora pero no llora, piensa que no oró sinceramente. Y la vida legalista con base al propio esfuerzo. La persona acerca de Dios por temor y siempre está haciendo esfuerzos por ser aceptado por Dios y por los demás. Bueno, legalismo, los dos extremos a los que no se debe ir son legalismo y libertinaje. Legalismo es un extremo, libertinaje es el otro, la libertad es por la gracia. Legalismo es que la persona es religiosa, que piensa que tiene que seguir reglas y quitar todo, evitar todo, dejar de hacer todo es malo. Y libertinaje es que la persona piensa que puede hacer de cualquier cosa, pecar de cualquier forma, porque como Dios ya le ama, ya le perdonó, entonces no debemos ser ni legalistas ni libertinos, sino la libertad que está en la gracia. Entonces, bueno, eso es todo por la dimensión espiritual. Cuando nuestra área espiritual no vive Cristo, teniéndolo, no se está recibiendo la plenitud de Dios, el alma trata de suplir necesidades del espíritu. Entonces, la dimensión más importante es la espiritual, porque del estado de la espiritual se va a reflejar en el alma y en el cuerpo, y lo vamos a ver en los siguientes.